¿Sabían que hay dos grandes pactos claros en toda la historia de Dios? Si bien hubo tratos que Dios hizo dentro de esos pactos, Dios hizo otros tratos y otros acuerdos con jueces, reyes, con hombres que eran de Dios, pero identificamos dos grandes pactos a lo largo de la historia del hombre, de la humanidad. El primer gran pacto es el pacto de la ley. El pacto de la ley, ley que vino de parte de Dios a través de qué personaje bíblico o de qué personaje de la historia. De Moisés. Decirle al que tenés al lado, no pongas cara de Moisés. Vieron que algunos te miran así, te analizan la vida y te ponen cara de Moisés. Y hay otro, y el pacto más gigante, más grande, el pacto eterno, el pacto que es el plan A de Dios. Un pacto que está trazado, está gestado en la mente y en el corazón de Dios desde la eternidad. El pacto que Dios le revela por primera vez, que le transmite a través de las buenas noticias. La primera vez que Dios le da buenas noticias a Abraham, ese es el Evangelio. La primera vez que le transmite el Evangelio, buenas noticias acerca de la salvación que iba a venir, se encuentra en Génesis 3:15. Y ahí vemos que Dios hablaba de que iba a venir un pacto, que era el pacto que siempre estuvo en la mente y en el corazón de Dios, que es el plan A de Dios. Decirle que tenés al lado, plan A de Dios. Y es el pacto de la gracia. Así que tenemos por un lado el pacto de la ley, que vino de parte de Dios a través de Moisés, y tenemos el pacto de la gracia, ¿sí? Que vino a través de ¿quién? De Jesucristo. Yo escuché por ahí de Mahoma, de Buda, no sé, escuché. ¿Alguien dijo eso por ahí atrás? No. Estamos mezclando ahí las cosas. Entonces, tenemos el micropacto, que es el pacto de la ley. ¿Por qué micropacto? Algunos creen que el pacto de la ley era gigante. No, es un micropacto porque era un pacto para un pueblo, un pequeño pueblo. Pero el pacto de la gracia, que es en la sangre de Jesucristo, es un macropacto. Decía el que tenés al lado, gigante, mundial, universal, porque es para todos los pueblos de la tierra. Es un pacto que no se puede describir, no se lo puede medir, pero es un pacto que no solo incluye al judío, sino que te incluye a vos y a mí. Y eso es digno de un fuerte aplauso para darle a Jesús, porque ese pacto de amor, de gracia que se vive por medio de la fe, vino por medio de Jesucristo. ¿Cuántos tienen como Salvador a Jesucristo? Entonces estás en un mejor pacto. Es que en realidad siempre Dios es un Dios de gracia por naturaleza. No es que tenemos un Dios malo en el Antiguo Testamento y un Dios bueno. Un día amaneció bueno el Padre. No amaneció bueno. Había una obra pensada en el corazón de Dios desde la eternidad. Eso es un misterio, nos cuesta entenderlo. Porque para nosotros las cosas tienen inicio y tienen fin, pero Dios es un Dios que vive en un eterno presente. Dios vive desde siempre y siempre fue el plan A de Dios. ¿Saben que el plan A de Dios no fue Adán, por ejemplo? Porque Dios que sabe todas las cosas, Él es omnisciente. ¿Ustedes creen que lo agarró de sorpresa la caída y la rebelión de Adán y del hombre? Dios sabía, Adán era un prototipo, un plan B. El plan A de Dios siempre fue Jesucristo. Y todos nosotros en Él. Decirle que tenés al lado, vos sos el plan A y el plan eterno de Dios. Vos, así como sos, así como estás, renacida, renacido, siempre fuiste el plan A de Dios en el corazón de Dios. Vos sos la manifestación de ese plan A de Dios. Y estás acá, viviste coleando en este año, en este momento de la historia.
Estás renacida, estás renacido, sos una nueva persona, una nueva criatura, todo parte de un nuevo pacto que es un mejor pacto, que en realidad es el único pacto que siempre estuvo en el corazón de Dios. Nada más que Dios revela ese pacto de gracia y se mueve por medio de la gracia con Abraham, y Abraham llegó a ser justificado por gracia por medio de como saben, todos estudiaron escuela vida de fe. Porque todos dicen, por la fe fue justificado Abraham. ¿Por qué? Porque creyó a la buena noticia, al Evangelio. Cuando Dios le dijo en Génesis 3:15 de que iba a venir un Salvador, que iba y que iba a arreglar el problema que nosotros, la raza humana, generamos. ¿Cuántos saben de que desde Adán somos la humanidad que le hizo un piquete universal a Dios? Le hicimos un piquete, una rebelión, ¡boom! Y decirle al que tenés al lado, y Dios es un Dios santo y justo. Y el pecado debe ser castigado, y la paga del pecado es Pero Dios le dijo, le reveló a Abraham, le dijo, tranquilo, porque viene un Salvador que va a pagar por todos ustedes. ¿Cuántos tienen ese Salvador? Sí, hay algunos que están sin Salvador en esta noche acá. Están en problemas, ¿eh? Ahí Julio levantó la mano cuando dije así. No, sí, están en problemas si no tienen Salvador. Porque ¿saben que al cielo no van los buenos? Es mejor ser malo y con Salvador que ser bueno y sin Salvador, porque bueno y sin Salvador no sos salvado. Seba dijo, qué alivio. Entonces tenemos estos dos pactos, y miren qué tremendo que es, porque la ley, ¿sí? La ley son los 10 mandamientos, también esa es la ley moral de Dios. Los 10 mandamientos expresaban la santidad y la justicia de Dios. Dios mostró en esos 10 mandamientos y después en todo lo que incluía la ley en cuanto a otras ordenanzas y reglas para la vida del pueblo de Israel, expresaban toda la santidad de Dios. Revelaban al Dios 3 veces santo. Pregúntale al que tenés al lado, ¿cuántas veces santo sos vos? ¿Cuántas veces santa sos vos? Alguna está poniendo cara de 3 veces santa ahí. Entonces la ley, ¿por qué Dios, que es un Dios de gracia y que le revela a Abraham el Evangelio y que aún a él lo justifica por medio de la fe, ¿por qué viene la ley? ¿Con qué propósito viene la ley? Bueno, depende de... No sé si hoy como una guía está el Espíritu Santo, pero antes ojalá fuera una guía, porque la ley te mataba. Y eso es lo que quería decirles. Miren, por ejemplo, la ley, el propósito de la ley era prenderle el reflector en los defectos al hombre. Porque si no hay una ley que diga mentir está mal, vos mentís, pero no hay una ley que diga mentir está mal. ¿Estamos de acuerdo, Yanina? Seba, mentir está mal, Seba. ¿Estamos de acuerdo? Bueno, la ley decía no mentirás. Entonces ahora cuando el judío mentía, la ley se activaba y lo condenaba. Entonces se activaban un montón de cosas, la ley lo que hacía, te prendía el reflector en tu pecado, te convencía de que sos un pecador, de que sos pecadora y que por lo tanto necesitas un Salvador. Porque el pueblo no pudo cumplir con la ley. Fíjense en que apareció uno en la época de Jesús que casi que había cumplido la ley. O al menos él sentía, él creía. Decirle al que tenés al lado, no sirve mucho eso, siento.
Decile, eso, yo siento, eso es engañoso. Eso. Vos podés sentir que sos la más mejor, que sos la 3 veces santa, te mirá a ver si te están creciendo las alitas en el espejo, así. Pero vos sentís eso. Tenemos que ver por el espejo de la palabra. Pero te traigo buenas noticias. Decile que tenés la tranqui. Trae buenas noticias el pastor, ¿no? Tranqui. Le vamos dando un poquito de dramatismo, pero venimos con buenas noticias. La naturaleza de las buenas noticias de Jesús son todo alegría, todo motivo de gozo. De acá nos vamos a ir relajados, tranquilos, porque las buenas noticias generan eso. Generan alegría, entusiasmo, te dan energía nueva, fuerzas nuevas. Pero la ley lo que hacía es mostrarle al hombre que es pecador. Y el judío no pudo cumplir la ley. Y hay uno que era un joven rico, que Jesús vino y le habló a Jesús. Y le dijo, Maestro, ¿qué tengo que hacer para ser salvo? Y Jesús siempre les potenciaba la ley a los judíos, porque ellos se querían justificar, querían sentirse inocentes delante de Dios por medio de cumplir todas las reglas de la ley, que eran como 614, sumado, es decir, incluyendo los 10 mandamientos. Ahora Jesús le subía la perilla del horno, así, ¿no? Y le dijo, ¿cumples con la ley? Y le dijo, siempre he guardado la ley desde mi juventud. Pero algo te falta, le dijo Jesús. No se olviden que Jesús era la ley encarnada, era la palabra, el verbo encarnado. Entonces, él lo que hacía le potenciaba las reglas y la ley. Algo te falta. Vende todo lo que posees y dalo a los pobres y seguime. Ahí falló. Algo te falta cumplir. Vende lo que tenés y seguime a mí. Y conocen la historia, no estuvo dispuesto. Y dice la Biblia que cuando fallamos a algo de la ley, somos culpables de toda la ley. Se te activan así como se te activa un juicio, una condena, se le activaba al judío, no a nosotros, ¿entiende? Decirle que tenés al lado, no te peines que en esa foto no entrás. Vos no sos judío, no sos judía, porque muchos agarran y pasan a hacer una oración acá en la iglesia y dicen, oh amantísimo Yahweh, pará, si no sos judía, no sos judío. No te invitaban no te peines, no te invitaban a esa foto los judíos. Era un pacto con ellos, con ese pueblo. Nosotros siempre fuimos gentiles. El gentil éramos todos los pueblos paganos, no todos los pueblos que no éramos separados del resto. Es decir, no estabas invitada a la fiesta, ¿se entiende? No estábamos invitados a esa fiesta. No estábamos invitados a cumplir la ley, ellos sí. Entonces, ¿qué pasaba? Miren cómo sería de dura la ley, porque habían castigos por no cumplir las reglas. Y ellos fueron invitados a vivir una vida, pero no porque Dios lo quiso, porque el pueblo dice que le dijo, cuando salieron de Egipto, dice que le dijeron a Moisés, que Dios nos pida cualquier cosa y nosotros lo cumpliremos. Ya estaban llenos de arrogancia. Entonces Dios dijo, bueno, ¿quieren que yo les pida cualquier cosa? Les dio las tablas de la ley, los primeros 10 mandamientos, que expresan la santidad triple de Dios. Ningún ser humano puede cumplir con ese estándar. Y quedó demostrado. ¿Por qué? Porque como Dios, que es amor y es pura gracia, si ellos cumplían la ley, iban a ser bendecidos. Y si no la cumplían, se activaban maldiciones y castigos. Es más, hasta entre ellos mismos tenían orden de matar a alguien que no cumpla con la ley. ¿Se acuerdan que, por ejemplo, a las mujeres las apedreaban? Jesús salvó a una, porque le dijo, el que esté libre de pecado que arroje la primera piedra. Y todos sabían de que nadie nunca jamás había podido cumplir la totalidad de la ley. Si no se hubiera justificado, hubiera sido el primer justificado. Saquémonos toda una foto con él, se justificó por cumplir la ley. No, pero como Dios amaba a su pueblo,
inventó el sacrificio, digamos, ilustró al Cordero que Jesús que iba a venir. Entonces, ¿qué hizo? Dio órdenes de que el sacrificio del Cordero, entonces la familia judía era bendecida por un año, pero por el sacrificio, no por cumplir la ley. No porque eran una joyita en cuanto a la vida reglamentaria que vivían. Vivían una vida de reglas, cumplir reglas. Nadie mirando a la esposa y al esposo en este momento, ¿eh? Cualquier parecido con la realidad en los hogares es pura coincidencia. Algunos cuando llegan a casa dicen, oh Yahweh, llegué a casa. Porque hay tantas reglas, ¿no?, para el matrimonio, tantas reglas para la crianza de los hijos. Los hijos ya no saben si son hijos o esclavos. No respires, te dije. En esta casa esa es la regla, no respires, no haga ruido, que no vuele una mosca. Decirle que tenés al lado, aflojá con las reglas, tenés muchas reglas, te volvés muy denso hacia el otro, muy agobiante. Yo era medio así, yo no vengo acá a mandarme la parte, porque tengo la posibilidad de tener el micrófono, entonces vengo acá a mostrar que soy una joyita bajada del cielo. No, cualquier cosa pregúntenle después a la pastora. Hoy soy un amor de hombre, pero no siempre fui así. Bueno, querido, yo digo, ¿no? Me vendo un poquito. Pero los hombres a veces somos de poner muchas reglas, ¿no? El control remoto va así, dije, no así, así va acá. ¿Quién lo tocó? ¿Cuántas reglas? Parecemos el pueblo judío ya, el pueblo de Israel de aquellos años, perdón. No, me refiero al pueblo actual. Y bueno, y resulta que ese es el llamado que tuvo el pueblo de Dios, a una vida de reglas de reglamento, una vida de frustración, porque ninguno podía cumplir con la totalidad. Por más, ese año, wow, hiciste 9. Esa 10, ese 1 que te faltó te descalificaba delante de Dios. Te activaba maldiciones. Y vos dependías de que el sacerdote haga un sacrificio por tu familia, porque Dios se la rebuscó. Desde la eternidad se la rebuscó a pesar de nosotros mismos como raza humana, se la rebuscó para expresarle su amor al pueblo y bendecirlo igual. Entonces eran bendecidos por gracia, no eran bendecidos por desempeño, ¿se entiende? Así que decirle a alguien, si vos tenés la idea de ser la chica 10, el chico 10, Dios no bendice de esa manera. Porque la gracia es el favor inmerecido de Dios. Dios, decile a alguien, Dios te va a manifestar bendición, ¿sabes por qué? Decile, ¿sabes por qué Dios te va a manifestar bendición? Por el Cordero, por el sacrificio. Canta y dice amén. Dale un aplauso fuerte al Señor. Porque Dios es Jehová Jireh, Él proveyó un Cordero. Él proveyó el Cordero de tu bendición. Él proveyó el Cordero de tu bendición. Él proveyó el Cordero de tu bendición, a pesar de que estás en un proceso de perfeccionamiento, de transformación. No sos la última Coca-Cola del desierto, no sos una joyita. Yo sé que es así, que sabemos en lo que todavía no somos perfectos. Sabemos en lo que Dios nos ha santificado ya, en lo que Él nos perfeccionó, nos maduró, nos santificó, pero también sabemos la otra parte. Todavía le pegás pellizcos al novio ahí cuando... mirá como no me lo reveló carne ni sangre. A ver cuántos novios y novias hay acá. Todavía lo retás al marido así. Cambia la cara que te voy a reventar. Mi mamá, cuando me portaba mal en la escuela, me agarraba de la patilla así. Me estiró encima que no nos llevaban a la peluquería, así medio como aus. Y me agarró de la patilla así y me miraba desde arriba, porque yo la veía grandota, ¿no? Yo era chiquito y me decía, te voy a reventar. Ya vas a ver cuando lleguemos a casa, porque yo estaba rompiendo sus reglas, ¿no? Entonces, cuando rompé las reglas hay castigo. Yo rompía las reglas de mamucha.
O la odiaba, o decía, ¿por qué no me tocó otra madre como la de...? ¿No? Sí, ¿no? Julio Javier tiene una buena mamá. Por eso no, por 2 días la odiaba, ¿no? Porque me aplicaba el castigo de que yo rompía sus reglas. No quería salir en la foto, así en los eventos del colegio. No sé por qué me ponía rebelde. Una vuelta fuimos al dentista. Le hice sacar como 3 muelas, pobre vieja. Porque yo le dije, no, primero sacate alguna vos. Y ella no fue al dentista, me llevó a mí. Yo dije, no, que yo sabía que estaba herida, entonces me aproveché. No, sacate vos, porque a mí me va a doler, vos me estás mintiendo. Bueno, se sacó, se quedó. Se sacó como 3 muelas y después dije, no, yo ahora no me saco. Y me empaqué y no me quise sacar y no me quise sacar. Y ahí empezaron las amenazas. Yo te traje hasta acá, vos me haces renegar, porque esa era una regla de las madres. Vos me haces renegar y vas a ver cuando lleguemos a casa. Te voy a reventar, no sé. Yo ya sabía que eso significaba cinturón, ojota, cochecito de esos Duravit. Me iba a dar con lo que tenga a mano. Ahí uno conoce el Duravit, ¿eh? Te lo revoleaban así. Los papuchos de antes no eran como los de ahora. Ahora son pura gracia. Sí, son antiguo y viejo pacto. No, antiguo y nuevo pacto. Ahora es más nuevo pacto. Bueno, y saben que la ley era así. Es como que era una vida de muchas reglas y el que quebrantaba algunas reglas y era identificado, era denunciado, el pueblo iba y buchoneaba, perdón la expresión, pero no me vino otra cosa. Habían muchos que eran como topos. Iban y le llevaban el dato al sacerdote, el sumo sacerdote. ¿Y qué fulanita? ¿La Priscila? Va. Y entonces te caía, no te caía el pastor, no te caía el sacerdote así. ¿No? ¡Apedreadle! Entonces, miren, yo no estoy exagerando. En Éxodo 32:28 dice, y los hijos de Leví hicieron lo que Moisés les ordenó. Resulta que Dios le da las tablas de la ley a Moisés. ¿Saben cuál fue el primer efecto que hizo la ley? La ley en su pueblo y en el ser humano mató 3.000 personas. El primer regalito que trajo la ley de Dios, la ley de Moisés, porque dice que Moisés bajó con la ley de Dios y dice que era una fiesta desenfrenada, becerro de oro, costillares, asado, chinchulines, vacío, morsi, ¿no? Había vino toro, fernet con coca. Se ve que habían algunos cordobeses también ahí. Había un desenfreno total. ¿Y qué hizo la ley? ¡Pum! Por orden de Moisés, 3.000 personas murieron. ¿Sabía eso? Éxodo 32:28, lo puede encontrar. Pero miren qué diferencia cuando viene la gracia de Dios. La primera vez que viene, que se manifiesta, no, porque la gracia de Dios siempre estuvo, pero la primera vez que se manifiesta el Espíritu Santo, el poder del Espíritu Santo, que empieza la iglesia a actuar, la primera vez que se inicia la gracia de la manifestación de la gracia de Dios, ¿saben lo que trajo la gracia de Dios? Fue en el primer discurso de Pedro. Pedro dice que después del bautismo del Espíritu Santo se puso en pie y le anunció las buenas noticias a toda la gente que estaba ahí. ¿Sabe qué es lo primero? El primer regalo que trajo la gracia de Dios. 3.000 personas fueron salvadas en aquella tarde. ¿Qué trajo la ley como regalo? 3.000 personas murieron. ¿Qué trajo la gracia? 3.000 personas fueron salvadas para siempre. ¿Será que hay un aplauso fuerte para darle a Jesús por la gracia en la que estamos? Por la gracia en la que estamos, por la gracia en la que estamos. No estamos bajo la ley, estamos bajo la gracia. ¿Cuánto dicen amén? Yo les pido por favor, y también a los que están viendo el video, a mí me pasaba años atrás que cuando alguien pronunciaba la palabra gracia, era como mala palabra. Entendía tan poco acerca del corazón y del amor de Dios, de la bondad de Dios y de la gracia de Dios, que el primer pensamiento que me venía, ¿se lo digo? Me da vergüenza. ¿Se lo digo o no se lo digo?
Yo era tan ignorante bíblico, a pesar de que tenía mucho seminario bíblico, instituto bíblico. 11 años de seminario bíblico tengo. La pastora tiene 14. Y no conocíamos bien el amor de Dios. El primer pensamiento que me vino, gracia, me venía licencia para pecar y portarse mal. Los de la gracia extrema, los de la hipergracia, miren lo que pensaba mi mente, no era ignorante acerca del corazón de Dios. Y si bien es cierto, decirle al que tenés al lado, es cierto que hay algunos que andan en una hipergracia, quieren acomodar, quieren tener un evangelio propio para portarse mal. Eso es cierto, no les voy a decir que no, existe. Andan en eso, no. Lo reviento si anda en eso. Le aplico la ley de Moisés. Me permitís los chistes, ¿no? Sí, ahora te hago otro. Entonces, y después me di cuenta, claro, ¿no?, que tiene que ver con la naturaleza de Dios. Dios no se puede negar a sí mismo. Si Él, siendo lo que es, teniendo lo que tiene y pudiendo lo que puede, no hacía algo en amor por nosotros que estábamos sufriendo, lo que Él es, lo que Él tiene y lo que Él puede no sirve para nada. Entonces Él dijo, yo tengo que hacer algo por mi creación, y nos mandó al más grande de todos. Nos expresó la totalidad de su amor y derramó la totalidad de su amor en Jesús para nuestras vidas, y lo sigue haciendo, porque nos sigue expresando cada día su amor, su bondad, que muchas veces no merecemos, pero que es legal que la disfrutemos. ¿Cuánto dicen amén? Decirle al diablo nero y darle un aplauso fuerte al Señor, porque tenés un llamado a disfrutar el amor de Dios, la bondad de Dios, la provisión de Dios, porque ya no estás bajo el yugo de la maldición de la ley, porque Jesús hizo maldición para que vos seas bendecido en Cristo Jesús en los lugares celestiales. Efesios 1:3, para los que necesitan cita bíblica. Y te cuento, ¿saben quién fue el más grande del viejo pacto? El hombre, el líder más grande que tuvo el viejo pacto, que tuvo el pacto de la ley, ¿saben quién fue? Sebastián. No, fue Moisés. Y la ley desaprueba, no acepta y descalifica. La ley descalificó, rechazó y castigó a su mejor hombre. No hubo judío, no hubo hebreo más humilde, más impresionante, más extraordinario, no hubo sobre la faz de la tierra. Dice la Biblia que no hubo hombre más humilde sobre la faz de la tierra que Moisés. Sin embargo, cuando él, por mal carácter, en vez de... ¿Vieron que le dijo Dios que le hable a la roca que representaba a Cristo? Dice que le pegó un garrotazo. Eso es la ley, te pega un garrotazo, ¿no? Te dice, hablale en amor, y vos le pegas un garrotazo. Eso es legalismo. Pero esa roca simbolizaba a Cristo. Y por ese ataque de ira que tuvo, de frustración, de mal carácter, la ley lo descalificó y su mejor líder no entró a la tierra prometida. ¿Cuántos saben que Moisés no entró a la tierra prometida? No, murió sin verla, sin entrar, porque la ley lo castigó y no lo dejó entrar. Pero Jesús, que es la gracia, en el monte de la transfiguración, ¿quiénes se aparecieron ese día? Elías y quién más. La ley descalificó a su mejor líder y no lo dejó entrar en la tierra prometida, lo castigó. Pero Jesús, que es la gracia, lo hizo pisar tierra santa a Moisés y le dijo, mirá, todo está cumplido. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso a Jesús, que es la gracia de Dios. Es la gracia encarnada de Dios, que vino a nosotros, nos vino a buscar. Es tremendo saber que la gracia te vino a buscar. El amor de Dios te vino a buscar. Pero te vino a buscar, te conquistó y se queda con vos, se queda a vivir con vos. Entonces, la ley castiga y desaprueba a su mejor hombre. La gracia bendice al peor de nosotros.
La ley descalifica al mejor de ellos, pero la gracia bendice al peor de nosotros. Ese soy yo y ese soy vos. ¿Cuántos dicen amén? Así que decirle a alguien, quédate tranquilo que tenés la bendi asegurada. Ojo, por favor, no van a hacer cosas raras que saltan caros los pañales, ¿eh? No malinterpreten lo que quiero decir. Estoy hablando de Efesios 1:3, bendición integral en Cristo. Porque Dios no te dio, la caja pan. Eso es lo de la década del 80, nos acordamos, ¿no? Dios no te dio una ayudita social. Dios no te dio 3 paquetes de arroz, No. Dios no te da un poquito de alegría, un poquito de algo, un pancito ahí, un pan duro cada día. No, Dios no obra así. Dios te dio... la bendición de Dios es que Dios te proveyó un cordero. La bendición de Dios es de que Dios te proveyó a Cristo y decirle a alguien, y en Él todas las cosas. Eso es la gracia de Dios, es la provisión de Dios para... ¿Qué es la gracia? Es la provisión para erradicar todas las carencias del hombre y de la mujer en Cristo Jesús y por medio de Cristo Jesús. Esa es la bondad que disfrutamos. Entonces, decirle a alguien cómo zafamos, porque la gracia abraza y aprueba, la gracia acepta, aprueba y declara inocente y apto delante del trono de Dios al peor de nosotros. Decirle a alguien, zafé, decirle a alguien, zafamos, Esto no es apto para orgullosos, no es apto para, por favor, legalistas, abstenerse. Porque hay algunos que no es que son legalistas de la ley de Moisés. Algunos tienen muchas reglas propias y humanas, las reglas de él, las reglas de Pablo Roberto. Navidad de regla. Y vuelve loco, ¿no? Entonces Dios quiere guiar a mi esposa a servir, no seguirse a las mujeres como hicieron ahora, a servir a las mujeres allá, a San Bernardo. Yo digo, no, querida, en esta casa la mujer se queda puertas para adentro, ¿escuchó? Y dígame cómo Sara Abraham, sí señor. Entonces, una vida de no entender la gracia de Dios y de no entender el pacto en el que estamos, hace que uno se comporte como un verdadero necio. Entonces el creyente ya no se guía, no vive, no es guiado, no vive según las reglas obsesivas y enfermizas de nadie. Es más, hasta uno debiera revisar las autorreglas que se impone. Esos son silencios de reflexión, ¿no? Para los que son medios obsesivos y obsesionados, piensen un poquito. Porque el Espíritu Santo te quiere cambiar la vida en esta noche. Que relajes. Y que yo les profetizo a algunas en este lugar y a algunos también, que se les va a cumplir lo de esa frase que dice, algunos son motivo de felicidad donde quiera que van, otros cada vez que se van. Vos vas a ser del primer grupo. Porque donde vos vas, entra el amor de Dios, el perdón, entra el afecto, ¿sí? Entra la fe. Eso es nuevo pacto. Ahora si vos sos medio, yo firme, estás media Moisés. Estás medio Moisés. Pero no que sean las leyes judías, porque yo desafío ahora mismo a alguien que pase y que me diga cuáles son los 10 mandamientos, que me los pueda decir de memoria. Porque vieron que hay algunas y hay algunos que dicen, no, hay que cumplir la ley. Hay que cumplir la ley de Moisés. Algunos, en la primera iglesia, el apóstol Pablo combatía a los judaizantes porque decían, es Cristo, pero además se tienen que circuncidar, guardar la fiesta, los días, cumplir con la ley. Querían mezclar. Y el apóstol Pablo le dijo,
los que se quieren justificar por medio de la ley, de la gracia habéis caído. ¿Saben que cometer una falla y un error no es caer de la gracia, no es bíblico? Eso lo predicaron los púlpitos mucho tiempo, pero no la Biblia. Y la máxima autoridad de nuestras vidas es la palabra de Dios y el Espíritu Santo. Ningún superapóstol, ningún superpastor, ningún profeta de dedo largo así, porque cuanto más largo y huesudo el dedo, más ungido, ¿no? Así te dice el Señor, y vos le ves ese dedo largo y huesudo, sí, seguro Dios me va a hablar. Pues somos medio místicos. Decirle a alguien, Dios te está hablando fuerte en esta noche. Te está hablando a tu corazón, te está llevando a niveles de libertad, de felicidad, de que estés tranquila, a una nueva capacidad de disfrute, de alegría. ¿Por qué? Porque estás en Cristo. Decirle a alguien, ya llegaste. Ya estás bien, estás donde en mejor lugar no puedes estar. No, pastor, usted no sabe, yo estoy en crisis. No estás en crisis, estás en Cristo. No estás en crisis, estás en Cristo. Es verdad que por ahí tenés alguna luchita, alguna aflicción, pero en Cristo todo se resuelve, todo crece, todo prospera, todo avanza. Dale un aplauso fuerte al Señor, porque estamos en una gestión de gracia inédita en la historia de la humanidad. Gracias, Jesús. Miren, le voy a leer una palabra. En Gálatas 5:16, el apóstol Pablo, que fue el apóstol llamado, todos fueron llamados a predicarle a los gentiles. Muchos dicen el apóstol de la gracia, el apóstol Pablo, el apóstol de los gentiles. Todos le predicaron a judíos y gentiles. Pablo enfatizó, tenía un llamado especial al mundo gentil. Y bueno, él le dice a la iglesia de Galacia, a los Gálatas, le dice, digo pues, andad en el Espíritu, y está con mayúscula, andad en el Espíritu Santo. Lo que te está diciendo es, viví tu vida en comunión con el Espíritu Santo, lo mejor que te puede pasar, porque Él es la fuente de gozo, de amor, de paz, de dominio propio, de capacidad de fidelidad. Él es la fuente de todos los poderes de Dios. Él es la fuente del carácter de Cristo, el carácter cristiano para tu vida, el que te va a llevar a las mayores victorias, a una vida de abundancia en Cristo, el Espíritu Santo. Entonces, decile vos a alguien, anda en el Espíritu. Miren qué consejo el apóstol, ¿no? Anden en el Espíritu, porque estaba tan fresquito el viejo pacto que tenían la tentación, porque habían muchos judaizantes, muchos hombres orgullosos, líderes religiosos del judaísmo, que querían mutilar a los creyentes, circuncidarlos y mezclar gracia y ley. No. La salvación y la justificación ha de ser por Cristo o no puede ser recibida. No es por desempeño, no es por cumplirle los 10 mandamientos a Moisés. Vas a quedar fuera de la tierra prometida con Moisés y con todo, porque la ley descalifica al mejor de ellos. Esto ha de ser por fe en la obra de Jesús. Y sos salvada por gracia. ¿Cuántas fueron ya salvadas por gracia? Fueron salvadas por gracia, por medio de la fe. Te contaron la buena noticia acerca de lo que Jesús hizo por vos. Vos confiaste, creíste, eso despertó fe, confianza. ¡Pum! El Espíritu Santo te hizo nacer de nuevo. A una nueva criatura, con un nuevo corazón. Corazón de piedra salió y fue puesto un corazón de carne. Eso significa un espíritu nuevo, un espíritu renacido, que ahora puede estar en unidad con Dios. Ese Dios que el pecado alejó de nosotros. Es decir, nosotros nos alejamos de ese Dios a causa del pecado. Digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis la concupiscencia de la carne, porque la carne codicia contra el Espíritu Santo y el Espíritu Santo contra la carne. Y estas cosas se oponen la una a la otra,
para que no hagáis lo que quisierais. Mas si sois, atento acá, oído acá. Mas si sois guiados del Espíritu Santo, decile, una vida guiada. ¿Te acordás del mensaje anterior? Una vida guiada. Ese es el nuevo pacto. Una vida guiada por el Espíritu Santo. Ahí radica tu éxito. Como esposa, como mamá, como amiga, como mujer, como hombre, como esposo, como hijo. Vas a hacer todo lo que yo quiero fácil. No. Ya quisiera. Mas si sois guiados del Espíritu, no estáis bajo la ley. ¿Cuántos recibieron el Espíritu Santo? Decirle que tenés al lado, ¿por qué entonces quieres ponerte bajo la ley? ¿No estás bajo la ley? No estás bajo la ley, y muchos te van a venir a decir, los judaizantes de este tiempo, porque hay una palabra, un texto que dice que Jesús no vino a abolir la ley, sino a cumplirla, a darle cumplimiento. Dice, Jesús dijo, yo no vine a abolir la ley y los profetas, porque ahí mete a los profetas, no está hablando solo de la ley de Moisés, está hablando de los profetas. Porque él dice, yo no vine a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. ¿Qué significa esa palabra? Porque los judaizantes de este tiempo te dicen, no, viste, hay que cumplir la ley, no basta solo con fe en Jesús. No basta solo con una vida guiada por el Espíritu Santo. Además, tenés que, aprender hebreo, circuncidarte, judaizarte, porque no estás completo en Cristo. Cuando la Biblia dice de que estamos completos en Él. Entonces, ¿qué te van a sacar ese texto? Que Jesús dijo, no vine a abolir la ley y los profetas, sino a darle cumplimiento. ¿Qué significa eso? Claro, Él no vino a decir, acá me encarné, acá estoy yo, el Jesús de Nazaret. Acá está el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿No? Así que, ¡pum! Basta Moisés, basta la ley, basta todo, basta las escrituras. A partir de ahora, quememos las escrituras. No, Él no vino a quemar las escrituras. Él no tenía problema con las escrituras. Si Dios inspiró esas escrituras, Dios habló, ese registro es lo que Dios habló en el pasado. Pero ¿qué es lo que Jesús les corregía a todos? Vosotros piensan que las escrituras van a hallar la salvación, pero ellas hablan de mí. Ese es el error que tienen ustedes los judíos. Ustedes leen las escrituras y creen que en ellas van a hallar la salvación, pero ellas hablan de mí. ¿Y qué significa que Él vino a darle cumplimiento a la ley y a los profetas? Vino a darle cumplimiento a todo lo que la ley y los profetas profetizaron acerca de Jesús. Yo no vine a que quememos las escrituras, no, vine a darle cumplimiento a la ley y los profetas. Él cumplió la totalidad de las profecías hechas por la ley y los profetas. Acá está lo que se profetizó y no me reconociste. A los suyos vino y los suyos no le recibieron. ¿Se dan cuenta cómo es? Atentos a eso. Mas si soy guiado del Espíritu Santo, ¿cuántos son guiados por el Espíritu Santo? No estáis bajo la ley. Gracias Jesús, porque la ley tenía muchas maldiciones. ¡Pum! Se te activaba. Gracias Jesús, que estoy en un mejor pacto. Un pacto de gracia, un pacto garantizado y sellado con la sangre del Cordero. Amén. Vamos a ir terminando. Fíjense en Gálatas 5, 4, 14 dice, de cierto os desligasteis. Yo se lo voy a leer en argentino. De Cristo se desligaron. De Cristo se desligaron. ¿Cómo puede uno desligarse de Cristo?
los que por la ley se justifican. Amén. De la gracia habéis caído. Los que quieren ser inocentes, aceptables y quieren la salvación por medio de cumplir la ley de Moisés, primero, es imposible. Nadie va a ser justificado jamás, ni va a ser salvado jamás por la ley. Pero ¿qué pasaba con estos primeros cristianos que empezaron por el Espíritu Santo? Empezaron por la fe en Jesús solamente y después compraban lo de los judaizantes. También querían judaizarse. Si vos siempre fuiste gentil, yo que fui judío de judío, pertenecía al Sanedrín, el apóstol Pablo, el que hebreo de hebreo, que era judío de judío, estudió, fue uno de los mejores discípulos. Gamaliel era, como saben algunos, ¿eh? Entonces, él dejó esa vida judía para ahora vivir por el Espíritu Santo, y ahora los que eran gentiles, que nunca fueron invitados a la fiesta, querían meterse a la ley. Y dice, pero ¿quién los fascinó? ¿Quién los estorbó? Gálatas insensatos, arrancaron por la fe en Jesús, por el Espíritu Santo, y ahora quieren volver a una vida de reglas. Si ustedes hacen eso, de Cristo se desligaron. De la gracia habéis caído. Es decir, ¿qué significa de la gracia habéis caído? Yo no creo que le está diciendo, si mezclaste ley y gracia, perdiste tu salvación. No le estaba diciendo eso. ¿Saben qué significa caer de la gracia? Que la gracia pierde su utilidad en tu vida. Se deja de manifestar la gracia de Dios en tu vida. Pues ¿y qué pasa que no se me manifiestan las milanesas, Señor? Y porque de Cristo te desligaste. Es fe en Jesús y en que sos bendecido en Él. Y solamente en Él. Decí conmigo, Jesús más nada. Igual a todo. Canto y dice amén. Jesús más nada. Igual a todo. Decirle a alguien, Jesús más nada. Igual a todo hasta que lo convenza. Jesús más nada. Igual a todo. Entonces, ¿qué es caer de la gracia? Cuando la gracia no está siendo útil en tu vida, no está siendo operativa, no se te está manifestando, porque vos crees que Dios te tiene que bendecir por tu obediencia. Y lo peor cuando se trata de obedecer ciegamente a un hombre acá en la tierra, llamado pastor, apóstol o querubín. Obediencia ciega. Oh, Dios me va a bendecir. No te va a bendecir nada, porque Dios te va a bendecir cuando tu fe esté solamente en Jesús. Tu fe no puede tener otro objeto que no sea Jesús y su palabra de amor. ¿Amén? Si algún día ustedes creen que por ser el chico 10, por obedecernos a nosotros los pastores, Dios les va a manifestar bendición, de la gracia habéis caído. ¿Qué significa? No te está haciendo operativa la gracia. Pero siempre, ¿por qué? El apóstol Pablo, si ellos hubieran perdido la salvación, ni se gasta en escribirles una carta si ya se perdieron. No gasta tinta. Como yo no gastaría minutos de mi vida en ustedes en esta noche. Pero no, lo que el apóstol quería hacer es regresarles el corazón a Cristo, el más grande y el único y suficiente Salvador. ¿Cuántos dicen amén? Dale un aplauso fuerte. Si Jesús es tu único y suficiente Salvador, única fuente de bendición en el nuevo pacto, no hay otra. No hay receta, no hay técnica, no hay una vida de desempeño que pueda abrir los cielos. No, los cielos se abrieron el día que Cristo resucitó y quedaron así. Decirle a alguien, vos andabas dando dinero, diezmando para que los cielos se abran, era un cielo que ya estaba abierto. Yo no diezmo, no ofrendo para que Dios me bendiga. No, yo camino en un estado de bendición y Él me da pan, me da semilla y estoy hiper prosperado. Así que puedo sembrar libremente y es mi fe, la fe con la que estoy honrando a Dios, la que activa la honra de Dios en mi vida. No es porque di algo en el nuevo pacto.
es porque entendí de que tengo todo en Cristo y cuando se me manifiesta el pan y la semilla de Dios, camino en prosperidad y puedo acelerar la obra de Dios en la tierra y puedo honrar a Cristo como el rey Melquisedec. ¿Sí? Oh rey, apoyo tu gestión. Qué hermoso que es apoyar la gestión de Cristo, ¿no? Él es el rey, Él es el dueño de la iglesia acá en la tierra y nosotros apoyamos la gestión del rey. Por eso damos, honramos, pero no para abrir el cielo, porque decirle al que tenés al lado, tranquilo, el cielo está abierto y vas a tener manifestación hasta que sobre y abunde. Y de ahí vas a tener para dar sin temor. Algunos dicen, ¿le regalo la remerita a la novia o no le regalo? Regalale, que sin miedo, sin temor. ¿Le regalo el mate bueno o el mate medio pelo? Regálale el mate bueno. Qué tremendo, ¿no? Porque en Cristo Jesús, el 6 del 5, Gálatas 5, el verso 6, porque en Cristo Jesús ni la circuncisión vale algo, ni la incircuncisión, sino la fe que obra por amor, por el amor. Vosotros corríais bien. ¿Quién os estorbó para no obedecer a la verdad? Decirle al que tenés al lado, si andás con la fe en Jesús, estás corriendo bien. Si andás con la fe en Jesús, estás corriendo bien. No necesitas nada más. De Cristo os desligasteis lo que por la ley os justificáis. De la gracia habéis caído, pues nosotros por el Espíritu guardamos. Bueno, y después está el Gálatas 3 que dice, oh Gálatas insensatos, ¿quién os fascinó para no obedecer la verdad? A vosotros ante cuyos ojos Jesucristo ya fue presentado claramente entre vosotros como crucificado. Esto solo quiero saber de vosotros. Y acá hace una pregunta, la vamos a hacer. Vamos a hacernos una pregunta, que es la que Pablo le pregunta, el apóstol Pablo le pregunta a los Gálatas. Y después de esta pregunta cerramos el mensaje. ¿Qué les parece? ¿Nos hacemos la pregunta? ¿Recibiste el Espíritu Santo por las obras de la ley o por el oír con fe? ¿Cuántos tienen el Espíritu Santo? Que eso es tener la nueva vida. Vos estás unido a la fuente de vida espiritual. No hay nueva criatura, nueva vida sin el Espíritu Santo. Ahora, ¿recibiste el Espíritu Santo por cumplir las obras de la ley? Esto es Gálatas 3:2. La parte B, donde hace la pregunta, ¿recibiste el Espíritu por las obras de la ley o por oír con fe? Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ¿ahora vais a acabar por la carne? Tantas cosas habéis padecido en vano, así es que realmente fue en vano. Aquel pues que os suministra el Espíritu y hace maravilla entre vosotros, ¿lo hace por la obra de la ley o por el oír con fe? Aquel pues que suministra el Espíritu Santo y hace maravillas entre vosotros, ¿lo hace por las obras por cumplir la ley o por el oír con fe? Decirle a alguien, oír con fe te va a manifestar las maravillas de Dios y del Espíritu Santo. Fe manifiesta la gracia de Dios. Amén. Y cierro con esto porque sé que algunos lo están necesitando. Quizás gente, hermanos amados que están mirando en YouTube. La gracia, es la palabra más hermosa que hay, ¿no? El apóstol Pablo dijo, mi vida no vale nada para mí mismo, a no ser que la use para contarle a otros acerca del Evangelio de la maravillosa gracia de Dios. ¿Cuál es el Evangelio? Es el Evangelio acerca de la maravillosa gracia de Dios. Decirle a alguien, no le tengas miedo a la palabra gracia. No estamos hablando de hipergracia, ni gracia extrema, ni permiso para portarse mal. De hecho, muchos de ustedes se portan mal sin permiso.
Cara de humilde todo ahora. Amén, pastor. Y cierro con esto. La santidad, el hombre no se puede santificar a sí mismo. Cuando en la religión te decían, hermano, conviértase. ¿Cuándo se va a convertir? Conviértase. Es porque le molestabas al pastor, porque le generabas lío en la iglesia. ¿Cuándo se va a convertir? Conviértase. Lo que te está diciendo es autoayudate, humanismo. Y el hombre no se puede autosantificar, autocambiar. Eso es una obra de Dios dentro de nosotros. Él renueva nuestra mente, que eso es santificarse. Entonces, ¿cómo hago para santificarme y que Dios me acepte? No es así. La santidad no es una condición para andar bien con Dios y que Dios me dé la salvación. No, porque fui salvo es que soy santo. La santidad no es una condición para andar bien con Dios, la santidad es un fruto de andar con Dios. No es un requisito la santidad. Dios no te está exigiendo santidad. No es un requisito la santidad es un fruto. No tenés que ser santo para andar con Dios. No, anda con Dios como estés. Porque la santidad no es el requisito para andar con Dios. Es andar con Dios en amor para que surja el fruto de la santidad. Y dura toda la vida ese proceso. Amén. Decí conmigo, gracias por tu gracia, que me amó, que sin medida, sin límites. Ponete de pie.